a hablar de dos figuras importantes dentro del siglo de oro, como fueron Quevedo y Góngora, pero también nombrar a Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, entre los más destacados. Podríamos también incluso nombrar a Lope de Rueda, que fue el primer dramaturgo del siglo de oro, y bueno, pues figuras incluso que son importantes, pues pertenecieron todas ellas, las que he nombrado, entre los siglos XVI y XVII, que es el periodo que he dicho que es el siglo de oro. Así que comienzo hablando primero el significado del conceptismo y la biografía de Quevedo y las obras, y luego voy a hablar del culteranismo, su significado, de Góngora y las obras de Góngora. Así que comienzo hablando del concepto del conceptismo. Así que empiezo. ¿Qué es el conceptismo? Extrema la tendencia castellana creando una poesía que intenta recoger el máximo de pensamiento con el mínimo de palabras. Esto quiere decir es, recoges mucho y lo explicas brevemente. El máximo representante de esta corriente es Quevedo. Continúo hablando de Quevedo. Francisco de Quevedo y Villegas nació el 14 de septiembre de 1580 en Madrid. Fue escritor, noble, político durante el siglo de oro. Conoció profundamente la cultura antigua y residió en Italia. Se enfrentó al conde duque de Olivares, que el conde duque de Olivares fue el valido del monarca Felipe IV. Acabó Quevedo encarcelado. Quevedo denunció, en efecto, los desastrosos resultados de la política omnipotente del ministro. El ministro se refiere al conde duque de Olivares. Y en general, el materialismo y la corrupción de las costumbres. Murió el 8 de septiembre de 1645 en Villanueva de los Infantes, que se encuentra en Ciudad Real. Continúo con las obras de Quevedo. Aparte de que Quevedo fue escritor, noble, político del siglo de oro, también fue filósofo, cultivador de la literatura devota, como La cuna y la sepultura, Providencia de Dios, y también fue satírico, atacando sin tregua los defectos de la sociedad de su tiempo, en sus novelas alegóricas, denominadas Sueños. Algunas obras, La hora de toros, El alguacil alguacilado y Las zauras de Plutón. Pero su novela más destacada es La vida del buscón, Don Pablos. Un hombre que Don Pablos nació en Segovia, estuvo por España, pero al final se marchó a las Indias. Antes, en la segunda diapositiva, en las primeras diapositivas, concreto en la segunda, he hablado del concepto del conceptismo. Ahora voy a hablar qué es el culteranismo. El culteranismo es la utilización de cultismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues palabras que provienen del latín, o hiperbatón, que sería también la imitación del orden de las frases latinas, eso es el hiperbatón, o metáforas o atrevidas comparaciones. Un pelín más serían, si el otro es breve y sencillo, sacas un razonamiento en el conceptismo, en el culturalismo, es son palabras ya más sofisticadas, que provienen del latín. Seguir el orden de la frase latina, o utilizar metáforas o comparaciones. El máximo exponente del culteranismo fue Góngora, así que comienzo hablando de él. Luis de Góngora y Argote nació el 11 de julio de 1561 en Córdoba. Fue poeta y también dramaturgo del siglo de oro. Siguió la vida eclesiástica primero en su ciudad natal y más tarde en Madrid. En la capital, ahí es donde obtuvo gran fama y tuvo grandes polémicas con los autores del conceptismo. El principal precursor del conceptismo fue Quevedo. Su obra, Romances y Letrillas, de gusto popular, pero en lo que no falta nunca detalles culteranos. Sus sonetos y sus poemas mayores son Polifemo y Galatea y Las Soledades, en las que transparenta el mejor estilo del autor. Murió el 23 de mayo de 1627 en Córdoba.
Y decir de, por ejemplo, de Polifemo y Galatea. Polifemo es un monstruo grande que está enamorado de la ninfa Galatea, pero la ninfa Galatea está enamorado del pastor Acis. Entonces, Polifemo, envidias, que está enamorado, etcétera, etcétera, le pega una pedrada y mata al final a pastor Acis. Y con esto finalizo, decir lo último, que tengo el grado de historia y bueno, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.